Hola jóvenes, ávidos y ávidas de conocimiento, llegamos a la parte número 6, que son las soluciones de las preguntas 26 a 30 de física de la guía oficial del Politécnico 2020. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, regálame un like si esto te gustó, comparte y vamos a iniciar. En la pregunta 26 tenemos lo siguiente. En el modelo matemático de la fuerza magnética entre conductores rectos, donde esta fuerza magnética F se calcula multiplicando a μ0 por I1 por I2 por L entre 2πr, se puede deducir que las unidades de μ0 son. Bien, para que podamos determinar cuáles son las unidades de la permeabilidad magnética, vamos a despejar μ0 de esta fórmula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que 2πr, que está aquí abajo dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y queda así. 2πr por F es igual a μ0 por I1 por I2 por L. Luego, I1, I2 y L que están multiplicando los pasamos dividiendo. Entonces queda que μ0 es igual a 2πrf entre I1 por I2 por L. Ya tenemos despejado μ0. Ahora vamos a recordar qué significa cada una de estas letras. R es la distancia de separación que hay entre los dos conductores rectos, se mide en metros. F es la fuerza magnética que se está generando entre ambos conductores. Y tanto I1 como I2 representa la intensidad de corriente que circula a través de cada uno de los alambres conductores, mientras que la L mayúscula representa a la longitud del conductor recto. Entonces simplemente vamos a sustituir las unidades que corresponden. Como R es una distancia de separación, se mide en metros. F es una fuerza en newtons. I1 y 2, cada una de ellas va en amperes y L va en metros. Entonces, metros arriba y metros abajo se pueden eliminar. Arriba nos queda newtons y entonces ampere por ampere queda ampere al cuadrado. Por lo tanto, aquí la opción correcta es el inciso C. Ahora continuamos con la pregunta número 27, en donde nos piden calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 100 centímetros de una carga de 2 microcoulombs, expresada en newton sobre coulomb. Utilizar el valor de la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Entonces, tenemos los siguientes datos. La distancia a la cual queremos calcular la intensidad del campo eléctrico, que se representa como R, es de 100 centímetros, lo cual equivale a 1 metro. La magnitud de la carga eléctrica sobre la cual se está ejerciendo el campo eléctrico es de 2 microcoulombs, que esto equivale a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos la constante de la ley de Coulomb, que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y entonces la intensidad del campo eléctrico, que se representa como E, se puede calcular multiplicando K, la constante, por la magnitud de la carga eléctrica Q entre la distancia a la cual se ubica esa carga elevada al cuadrado. Recuerda que el campo eléctrico es la región del espacio en donde una carga eléctrica fija ejerce propiedades eléctricas, es decir, una fuerza de atracción o de repulsión sobre otra carga eléctrica que se representa como Q minúscula. Bien, en este problema tenemos todos los datos, así que vamos a sustituir. E será igual a K, que vale 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, por la carga eléctrica Q minúscula, que es de 2 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia, que es de 1 metro, pero se eleva al cuadrado. Recuerda que todo esto lo podemos resolver sin utilizar ningún tipo de calculadora. Simplemente hacemos esto. Multiplicamos 9 por 2, que da 18. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, como son bases iguales,
los exponentes se van a sumar, aunque en este caso en particular se restan porque tienen signos diferentes. Así que 9 menos 6 quedan 3. Y abajo 1 al cuadrado da 1, metros al cuadrado quedan metros cuadrados. Los metros al cuadrado se eliminan, 18 entre 1 da 18. Pasamos por 10 a la 3 y nos quedan newtons sobre coulombs, que son las unidades que corresponden a la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso A. Llegamos ahora a la pregunta número 28, en donde nos piden: calcula la rapidez de las ondas sonoras en el aire a partir de velocidad v es igual a la raíz cuadrada de gamma por r por t entre m mayúscula. Si la temperatura es de 300 Kelvin, la masa molar del aire es de 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol, y la razón de capacidades caloríficas es gamma es igual a 2, considera R igual a 8 joules sobre mol por Kelvin. Bien, recuerda que la rapidez de las ondas sonoras, o sea, la velocidad con la cual se propaga el sonido en el aire, depende de la temperatura. Y esta fórmula que tenemos aquí realmente es aplicable a cualquier gas. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Bien, los datos que tenemos son: primero, gamma. ¿Qué es gamma? Gamma es simplemente una razón entre las capacidades caloríficas del aire, y esa razón vale 2. R es la constante universal de los gases, que esta constante energética me la están pidiendo que la considere como 8 joules sobre mol por Kelvin. Entonces recuerda que esto se usa en gases ideales. Aquí estamos considerando al aire como si fuera un gas ideal. T mayúscula representa la temperatura absoluta del gas, en este caso de 300 Kelvin, y M mayúscula está representando a la masa molar. En este caso es la masa molar promedio del aire, porque recuerda que el aire es una mezcla de gases, y en este caso es de 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Así que ya tenemos todos los datos, solamente hay que sustituir en la fórmula que nos proporcionan para poder calcular a qué velocidad se propagará el sonido. Entonces, gamma vale 2, se multiplica por la constante de los gases, que es 8 joules sobre mol por Kelvin, y esto por la temperatura, que es de 300 Kelvin, entre la masa molar, que es de 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. En la parte de arriba, este Kelvin con este Kelvin se van a eliminar. Aquí multiplicamos 2 por 8, 16, por 3 da 48, agregamos los dos ceros, nos quedan 4800 joules sobre mol. Abajo simplemente transcribimos 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Y ahora, pues haciendo la división de 4800 entre 30 se obtienen 160. Y también, si restamos los exponentes, recuerda que al dividir bases iguales, los exponentes se restan, nos queda 10 a la 3. En cuanto a unidades, aplicando la regla del sándwich, nos quedan newtons por metro sobre mol entre kilogramos sobre mol. Y entonces esto, si el exponente recuerda 3 positivo, nos indica que el punto decimal se recorre 3 lugares hacia la derecha, pero en este caso simplemente voy a recorrer un lugar a la derecha para que me quede como 1600, y si ya recorrí un lugar a la derecha, entonces ya solo me faltan 2 lugares por recorrer, por eso queda como exponente 2. Hago esto porque 1600 sí tiene raíz cuadrada exacta. Si lo hubiera dejado como 160, 160 no tiene raíz cuadrada exacta. Me tendrían que dar decimales y es más difícil trabajar con decimales. Entonces, la raíz cuadrada de 1600 es simplemente 40, porque 40 por 40 da 1600. Y 10 a la 2, cuando extraemos raíz cuadrada, simplemente el exponente se divide entre el índice, que es 2. Así que 2 entre 2 queda 1. Ahora aquí, si aplicamos la regla del sándwich, nos queda nada más newtons por metro sobre kilogramos, porque los moles se eliminan.
pero aquí tenemos algunas equivalencias. Recuerda que un newton es lo mismo que un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, kilogramos y kilogramos se van a eliminar. Metros por metros quedan metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados sobre segundos al cuadrado es metros sobre segundo. Y 40 por 10 a la 1, el exponente 1 me dice que el punto decimal se recorre un lugar a la derecha, que daría una velocidad de 400 metros sobre segundo. A esta velocidad se desplaza el sonido en el aire. Sin embargo, en notación científica, 400 es lo mismo que 4 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso C. Ahora vamos con la pregunta número 29, que dice, los niveles de intensidad del sonido se expresan en decibeles, cuya abreviatura es dB. Un decibel es un décimo de un bel. Si usted escucha un sonido de 100 decibeles, es equivalente a... Bien, entonces lo que vamos a realizar es una simple conversión. Tenemos 100 decibeles y vamos a multiplicarlo por un factor de conversión. Recuerda, si tienes decibeles arriba, vas a poner decibeles abajo, siempre en el lado contrario para que estas unidades se eliminen. Y arriba quiero beles. Entonces la equivalencia es un decibel equivale a un décimo de bel. Entonces decibel se elimina y esto equivale a multiplicar 100 por un décimo. Es lo mismo que dividir 100 entre 10 y esto nos da 10 bel. Entonces, para la 29, la opción correcta es el inciso A. Ahora vamos con la pregunta número 30, que el ejercicio que se plantea aquí es un poco extraño. Esto dice lo siguiente, determinar la magnitud y la dirección resultante de 4 fuerzas con direcciones distintas. 5 newtons norte, menos 3 newtons sur, menos 4 newtons este y menos 4 newtons oeste. Bueno, aquí lo extraño es que comúnmente se utilizan los signos para indicarte en qué dirección van. O sea, si te dicen 3 newtons sur, entonces tú asumes que los 3 newtons son negativos. Pero aquí también te están poniendo el signo negativo en los 3 newtons. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que hay un doble signo negativo. Recuerda que para hallar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección tenemos que realizar una suma de fuerzas, es decir, una suma de fuerzas por separado. Vamos a sumar las fuerzas en X y también vamos a sumar las fuerzas en Y. Colocando aquí el plano cartesiano e indicando las coordenadas geográficas, entonces esto sería el norte, esto el este, el sur y el oeste. Y ahora comenzamos con 5 newtons norte, son positivos. Entonces eso significa que la fuerza va dirigida hacia arriba y es positiva. Después tenemos menos 3 newtons sur, entonces sabemos que el sur está aquí abajo. Pero si dice menos 3 newtons, entonces eso significa que la fuerza va en sentido contrario. Es decir, era lo que te decía, se interpretaba como un doble signo negativo. Es decir, el sur es negativo, pero si aparte me dicen menos 3 newtons, o sea, es menos 3, menos por menos más. Es decir, la dirección de la flecha va hacia arriba. Luego tenemos menos 4 newtons este. Este es hacia la derecha, pero si dice negativo, entonces eso significa que la fuerza va dirigida en sentido contrario, va hacia la izquierda. Está ubicada en el este, pero dirigida hacia la izquierda. Y luego, oeste menos 4 newtons. Oeste es hacia la izquierda. Entonces, oeste nos dice que la flecha está ubicada del lado izquierdo. Pero si es negativo, entonces el sentido se invierte. O sea que la flecha va dirigida hacia la derecha. Entonces esto tiene las siguientes implicaciones. Hay dos fuerzas en X, esta de acá y esta de acá. Entonces, suma de fuerzas en X implicará una fuerza negativa que es debida al este, menos 4 newtons, y menos
porque está del lado izquierdo, este menos es por el lado izquierdo, pero aparte lleva signo negativo, menos 4 newtons. O sea, menos por menos es más, y menos 4 newtons más 4 newtons da 0. Las fuerzas en X se anulan. Para la suma de fuerzas en Y, hay una fuerza dirigida hacia arriba, positiva, así me la dan, 5 newtons norte, y hay otra fuerza ubicada en el sur, y debido a eso es negativa, pero aparte esa fuerza es negativa, o sea, menos 3 newtons, y entonces menos por menos da más, y entonces 5 más 3 newtons da 8 newtons, positivo. Recuerda que si me da signo positivo, eso significa que va dirigido hacia el norte. Ahora, debido a que las fuerzas en X se anularon, fueron 0, la fuerza resultante sería igual únicamente a la suma de fuerzas en Y. O sea, la fuerza resultante es de 8 newtons y va dirigida hacia el norte. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso B. Pues muy bien, hemos llegado al final de este video. Ya tienes resueltas también las preguntas 26 a 30. Si no las has hecho, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte y recuerda que en mi canal también encuentras las soluciones de química y de biología. Así que espero verlas en los siguientes videos, así que no se los pierdan. Hasta pronto.